Estamos transitando el día viernes, último día del mes de marzo, para dar comienzo al mes del calendario, el mes número 4, con una fecha realmente muy particular y de sensibilidad para los argentinos. El 2 de abril, próximo 2 de abril, pero para pensar, reflexionar, mirar la historia, pero con esperanza hacia el futuro, tenemos visitas en el estudio. Ampliamos la escena y la imagen, por supuesto, para darle la bienvenida a Ricardo Celaya con nosotros, joven historiador, obviamente un gran amigo también. Así que, Ricardo, gracias por visitarnos y gracias por ayudarnos a pensar la historia y obviamente esperanzarnos en el futuro. No, muchas gracias por la invitación y poder aprovechar a compartir con ustedes algunas reflexiones acerca del contexto en el cual se originó aquella guerra de Malvinas. Sí, un contexto realmente en el marco de un gobierno de facto, con una crisis interna, la economía, lo social, un contexto global también de crisis en otros países que están vinculantes en este conflicto del Atlántico Sur. Exactamente, hacemos referencia del 2 de abril, pero también es necesario recordar qué pasaba en aquel momento. 72 horas antes del anuncio del desembarco de las tropas argentinas, en Buenos Aires hubo una gran marcha de la por entonces CGT Brasil en contra de la dictadura, pidiendo trabajo, pidiendo también el fin de la dictadura. Aquella marcha fue también apoyada por diversos partidos políticos y esa marcha fue muy reprimida, una gran represión, y apenas 72 horas después se anunciaba el desembarco de las tropas en las islas y hubo una plaza de Mayo colmada que festejaba lo que era el inicio de una guerra. Sí, los argentinos y aquellos que hacen un poquito memoria recuerden las imágenes con esta contraposición, ¿no? La polaridad a veces propia aparece de los argentinos, en donde se vivía como un día festivo, un día patrio. Sí, es necesario entender el hecho de cómo aquella dictadura buscaba legitimidad a su proceso. En cierta medida, años anteriores, con el Mundial 78, logró un cometido de legitimidad, de apoyo popular, y en el caso de Malvinas calculaba algo parecido. Lamentablemente hubo muchos errores en aquella decisión. Hay que tener en cuenta que la dictadura pensaba que el Reino Unido no iba a responder, que no iba a atacar, que incluso a nivel continental Estados Unidos iba a apoyar a Argentina, y no ocurrió nada de eso. Al contrario, en ese mismo momento el gobierno de Margaret Thatcher en el Reino Unido sufría una crisis, incluso tenía también huelgas. Allá en Reino Unido hay un sindicato muy fuerte que es el sindicato de los del carbón. Exacto. Y bueno, Thatcher va a ver una oportunidad en la cual recuperar para ellos las islas iba a ser una cuestión de Estado e iba a atacar. Lamentablemente, a nivel continental, Estados Unidos no apoyó a Argentina, sino al contrario, apoyó a su aliado histórico, que es Reino Unido, y también remarcar el hecho del contexto de Latinoamérica. Muchas veces se habla acerca de que países vecinos, hermanos, apoyaron al Reino Unido, pero también hay que entender el contexto. No es lo mismo decir que todo un país apoyó a tal país, sino que era un régimen militar también el chileno, claro, el que apoyó a Reino Unido. Hubo muchos errores, el hecho de, por ejemplo, hacer el desembarco en pleno otoño. El otoño austral es muy duro. También el hecho de nuestros combatientes, muchos tenían un promedio de edad de 18 años, eran muy jóvenes. No era una tropa experimentada, evidentemente, era conscriptos de aquella época. Recordemos que se cumplía todavía el régimen del servicio militar obligatorio. Hablamos de los errores que históricamente se hace mención al referirse al conflicto del Atlántico Sur, que tiene que ver con los fracasos en logísticas, en los insumos, y el querer usar este fondo de conflicto realmente como una bandera de poder recuperar lo patrio y fortalecer el gobierno de facto. Incluso a modo de interpretar, por ejemplo, la mayoría de los combatientes tenían 12 años cuando comenzó la dictadura. Si hacemos como un análisis. Claro. También no fue muy desigual el origen de los soldados. Santa Fe, nuestra provincia, dio muchos soldados, pero también dio muchos soldados Chaco, Corrientes, Misiones. El interior profundo fue el que dio más, soldados, sangre.
También es necesario también comprender, todo combatiente es un héroe. Lamentablemente hemos tenido más excombatientes fallecidos, muchos por suicidio, sí. Luego del conflicto en Malvinas que en el conflicto en sí. Se profundizó evidentemente. Estamos a poquitas horas de comenzar este 2 de abril, donde recordamos a los excombatientes y hacemos memoria obviamente por los caídos. Exactamente. Y hay que marcar un antes y un después en diversas gestiones. Ellos también están reclamando incluso por derechos que el Estado debería ejercerlos. No ha sido parcial en todos sus escenarios, pero esta es una fecha que nos congoja, obviamente nos debe llevar a la reflexión, pensar hacia el futuro, ¿no? Que mal nos hace, ¿no? Este tipo de conflictos internos. Incluso pensar el hecho de que aquel acontecimiento que nos duele, que es de Malvinas, también esa derrota ayudó a que se vuelva la democracia al poco tiempo. Incluso les paso un dato. Muchos partidos políticos apoyaron la guerra de Malvinas y uno de los pocos que no apoyó fue Raúl Alfonsín, claro, que hoy justo es el aniversario de su muerte. Y aprender de la historia, ninguna guerra es buena, y reconocer aquella entrega, aquella presencia que tuvieron los combatientes. En nuestra zona, el cordón industrial tiene caídos, tiene sobrevivientes, incluso sobrevivientes de Belgrano, o sea que eso es muy importante. Pensando la historia, pero también obviamente reflexionando hacia dónde vamos como sociedad, ¿no? Como argentinos, y ni hablar como aquellos que habitamos este hermoso continente que es el Cono Sur. Ricardo, ha sido un gusto tenerte, aunque sea estos minutitos de reflexión y por supuesto pensar entre amigos y compartir con la audiencia lo que estamos por celebrar el próximo fin de semana. Exactamente, que el domingo sea una jornada de reflexión, no olvidar. Bueno, gracias Ricardo, hasta cualquier momento. Bueno.